después de comprender qué son las Meshalim, en qué contexto están, en el contexto del Midrash Haggadah, esto es, en la Torá, en Israel, en un maestro y en discípulos. Después de comprender todo esto, quiero que pasemos entonces el día de hoy, nuestra primera clase, a estudiar una parábola, yo creo que la más importante e interesante de todas, porque nos va a abrir la mente para comprender las demás. Me refiero a la parábola que se conoce como la parábola del sembrador. La vamos a hacer, aunque esta parábola se cita en diferentes registros, la vamos a desarrollar en base al texto que hallamos en el libro Toldot de Josué. Me refiero al libro conocido en el mundo occidental como Mateo, capítulo 13, del verso 1 al 9, y luego vamos a saltar al verso 18 hasta el 23. Bien, vamos a leer el texto y luego vamos a explicar qué significa entonces, o vamos a descodificar la parábola. Dice así: en aquel día Josué salió de la casa y se sentó a la orilla del mar. Entonces se unieron a él compañías Jaburot hasta que necesitó entrar en una barca. Y todas las Jaburot, todo el grupo, toda la gente estaba de pie afuera. Les habló muchas cosas en parábolas y les dijo: un hombre salió de su casa en la mañana para sembrar su semilla. Al sembrar, de ella cayó en el camino y se la comió el ave. De ella cayó en la roca donde no hay densidad de suelo, y cuando brotó se secó, porque allí no había mucho suelo. Cuando acaloró el sol sobre ella, se incendió y se secó porque no tenía raíz. De ella cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la opacaron. De ella cayó en tierra buena, e hizo fruto y produjo. La primera 100, la segunda 60 y la tercera 30. Quien tenga oídos para escuchar, que escuche. Recordamos otra vez lo que leímos de las palabras del profeta. Oídos para oír significa quien esté dispuesto a oír, así como ojos para ver, quien esté dispuesto a ver. Pasamos entonces a la sección donde se explica la parábola, donde el propio Jesús explica la parábola. No dejemos que influencia extraña ingrese a nuestra mente, que sea el mismo exponente de la parábola el que la explique, en este caso Rabí Josué. Muy bien, dice el texto: ustedes escuchen la parábola del sembrador. El sembrador es el Ben Adam, es el ser humano, es el hombre, en este caso refiriéndose al Mashiach, un título mesianista. El sembrador es el Ben Adam. Y la semilla que cayó en el camino es todo el que escucha el Malchut Shamaim y no discierne. Vendrá el Satán y arrebatará de su corazón todo lo que le fue sembrado en él. Esta es la semilla que cayó sobre el camino. La que cayó sobre la piedra es el que escucha la palabra del Eterno y la recibe inmediatamente con alegría, pero está sin raíz y en confusión, y al venir a ellos un pequeño pesar y un aprieto, el Satán les hará olvidar de sus corazones la Devar Elohim, la palabra del Eterno, el mensaje de Hashem. La que cayó entre los espinos es el que escucha la palabra o el mensaje, y en su codicia de juntar riqueza, el Satán le hará olvidar la palabra del Todopoderoso, el mensaje, y no hará fruto. La que cayó en tierra buena es el que escucha, el que oye la palabra, el mensaje, la discierna y hace fruto, o sea, buenas obras. Saca de la primera 100, de la segunda 60 y de la tercera 30. Y Josué está hablando en base a lo que ya todos conocían en aquel momento, en aquella época. Quizás hoy no conocemos esto, pero está hablando, repito, en lenguaje simple y sencillo para que todos puedan comprender conceptos abstractos. Usualmente los rabinos de aquella época, eso está registrado, enseñaban
haciendo una comparación entre 4 personas, 4 tipos de talmidim, de estudiantes. Y para evidenciar esto, les he traído en sus notas 2 citas del Pirkei Avot. En el capítulo 5 de la Mishnah 18 encontramos el primer ejemplo. Pirkei Avot es un documento que fue escrito alrededor del año 200 de la era común. Pirkei Avot, Perek 5, Mishnah 18. Hay 4 clases de discípulos que van al Beit Midrash. El que va y no pone en práctica lo que aprende, este será recompensado por haber asistido. El que practica y no frecuenta el Beit Midrash será recompensado por haber practicado. El que frecuenta el Beit Midrash y pone en práctica lo que aprende es un Hasid, es un piadoso. Y el que no frecuenta el Beit Midrash y tampoco practica es un Rasha, es un malvado. Otro ejemplo lo encontramos capítulo 5, Mishnah 19. Leemos que dice el texto: hay 4 clases de discípulos que se sientan ante los sabios. Se puede comparar con la esponja, el embudo, el colador y el sedazo. La esponja lo absorbe todo. El embudo deja escapar por un lado lo que entra por el otro. El colador retiene la hez y deja pasar el vino. El sedazo conserva la flor de la harina y elimina la harina común. Vemos claramente entonces que esta estructura en la cual Yoshua forma su parábola tiene un contexto de la época, y Yoshua se está refiriendo a 4 tipos de personas. En este caso, 4 hijos de Israel, 4 judíos de la época que están escuchando las parábolas o las enseñanzas de la Torá de un rabino, Yoshua de Nazaret. Otro ejemplo que les he traído, lo pueden ver en sus notas, es en referencia a la siembra. Yoshua toma como ejemplo en su ilustración, en su parábola, a la siembra, no porque sea algo nuevo, sino porque es algo que todos conocían. Y para evidencia les traigo el segundo libro de Esdras. Es un libro que no encontramos, por supuesto, en el Tanaj, pero es un libro que data, según expertos, alrededor del primer siglo. Me refiero al segundo libro de Esdras, capítulo 9, el verso 31. Dice: hoy estoy sembrando mi Torá en vuestros corazones, la cual dará fruto en vosotros. Vemos igual entonces que el mensaje del Mashiach, que es el mensaje de un rabino, de un maestro de la Torá, es nada más y nada menos que la enseñanza plasmada en la Torá. Y tal como aparece en Esdras, esta alusión de sembrar la Torá en los corazones es lo que alude el Mashiach en su parábola, sembrando en la tierra. La tierra significa el corazón. Y entonces pone como ejemplo 4 tipos de personas, 4 tipos de corazones. El objetivo, por supuesto, es que el mensaje dé frutos. Y como dice el Mashiach, esto es de buenas obras, tal como aparece en el segundo libro de Esdras que acabamos de leer, que dice: una vez que siembre la Torá en vuestros corazones, dará fruto en vosotros. Vemos que se aplica el mismo principio, no es nada nuevo. También les traje como ejemplos de los espinos en la parábola el ejemplo que se encuentra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 4, verso 3 y 4. Dice: porque así dice Hashem a los hombres de Judá y de Jerusalén: no sembréis entre espinos, y quitad los prepucios de vuestros corazones. Y así sigue amonestando el profeta con otros términos similares. O sea, los espinos es una ejemplificación de la maldad, los malos deseos. Así que todas estas imágenes que aparecen en la parábola de Rabbi Yoshua no son nuevas. Podemos entender que lo que está sembrando en los hijos de Israel es el mensaje de la Torá, de la restauración de Israel, la redención de Israel, con el objetivo de que dé frutos. Ahora vayamos entonces a la explicación de la parábola. El autor dijo que Yoshua salió de su casa, y luego cuando Yoshua empieza a hablar de la parábola comienza diciendo: un hombre salió de su casa. Exactamente lo que hizo Yoshua, según el autor al principio. En otras palabras, Yoshua es el sembrador, y por esto Yoshua en su explicación dice: el sembrador es el Ben Adam, el hijo del hombre, es el Mashiach. El término Ben Adam es una expresión mesianista. El término Ben Adam literalmente significa ser humano, una persona.
Pero particularmente en el libro de Ezequiel encontramos que este término Ben Adam se le aplica al profeta Ezequiel. Y en base a esto vemos que también el término hijo de hombre del profeta Daniel se lo aplica al futuro Mashiach. ¿Qué significa todo esto? En el mismo libro de Ezequiel, que es el primer profeta a quien Hashem llama Ben Adam, Israel, la nación de Israel, es llamada Adam. Obviamente tenemos que ir al contexto. ¿Quién es el primer ser llamado Adam? Encontramos en el libro de Bereshit, en esa explicación de conceptos abstractos, pero en lenguaje humano, para que podamos comprender el surgimiento del ser humano. Adán cargó sobre sí la responsabilidad de manifestar la realidad de Hashem en el mundo físico. Adán, como leemos en el texto de Bereshit, falla, comete un error. Adán, entonces, no cumple con su cometido de manifestar a Hashem en el mundo físico, de ser un canal de acceso para la divinidad. Entonces llegamos a Abraham. Abraham también es llamado Adán. ¿Por qué? Porque Abraham trae sobre sí o recibe este legado que Adán no pudo cumplir. Abraham entonces es el padre de una nación modelo. Y por esto es que Israel en el libro de Ezequiel es llamado Adán. Israel entonces recibe el cometido divino que había recibido Adán. Israel entonces es el encargado de dejar manifestar a Hashem en el mundo físico. Cuando digo manifestar a Hashem me refiero no en el sentido de las religiones donde buscan el poder divino y demás, sino que me refiero a la justicia, a la equidad, que son la manifestación de los atributos de Hashem en nuestro mundo. Israel carga con este legado. Debido a que Israel es una nación en proceso, entonces se le envían profetas, líderes, tzadikim, justos, que guían a este pueblo. Y estos justos, estos líderes se llaman entonces Ben Adam. Ben Adam no solamente en el sentido simple del término hebreo que significa ser humano o persona, sino en un sentido más técnico. O sea, Ben Adam es el hijo de Adán. En este caso, el hijo de Israel, que trae sobre sí el llamado, la misión, la responsabilidad de ser una luz, de ser un canal a través del cual pueda hacer manifestarse a este mundo, a través de la justicia, de la práctica de buenas obras, de la bondad y demás. En este sentido es que el Mashiach es llamado innumerables veces Ben Adam. Él mismo se describe como Ben Adam. El Mashiach, así como Ezequiel en su tiempo, son representantes de la nación de Israel. Continuamos entonces en la explicación. La semilla entonces es el mensaje, es lo que Yoshua estaba hablando al pueblo. Por esto en la explicación de la parábola dice, la semilla es la enseñanza, o sea, la palabra de Hashem, la Devar Elohim. La Devar Elohim es un término igual técnico que lo encontramos en los libros de los profetas. Cada libro de los profetas, la mayoría de todos, comienza diciendo, la Devar Elohim vino al profeta tal, y entonces comenzó a decir, o sea, la Devar Elohim es un mensaje divino. Es un mensaje que proviene no de los hombres, sino de Hashem. Y solamente se deja ver a través de un profeta, a través de una persona con la cualidad de poder transmitir estos mensajes. Este es el mensaje acerca del Malchut Shamayim, de que el reino de Israel, la restauración del reino de Israel, Kerubá, se ha acercado, está en nuestras manos. Nos toca entonces actuar. Y ese es el objetivo de la parábola. Decide, ¿quieres el reino de Israel, la restauración del reino de Israel, esto es el Malchut Shamayim, o quieres seguir gobernado bajo Roma? Los diferentes suelos donde caen las semillas, como ya dijimos, se refieren a los diferentes oyentes, de manera más detallada a los corazones, a la condición del corazón de cada oyente, de cada judío que estaba escuchando. Cada uno de los que estaban escuchando la enseñanza del rabino Yoshua. Entonces dice, de ella cayó, o sea, de las semillas cayeron en el camino, y como cayeron en el camino, se la comió el ave. El texto literalmente dice en sentido singular, se la comió el ave, pero se supone igual que aunque esté en singular, puede hacer referencia también en sentido plural, hablando del género de las aves. Ahora, en la explicación vamos a comprender realmente a qué se refería Josué con el término el ave. Y Josué explica la parábola diciendo, la semilla que cayó en el camino es todo el que escucha el Malchut Shamayim, él escucha la restauración de Israel y no discierne. ¿Qué es discernir?
Discernir en hebreo viene del término binah, que traducimos usualmente al español como comprender. Pero realmente el término traducido como discernimiento podemos captar de mejor manera el significado. ¿Por qué? Porque binah viene de la raíz hebrea ben. Ben significa entre. Así que binah se debe comprender como discernir o comprender entre dos cosas que a simple vista parecen ser iguales, idénticas, pero solo aquella persona que tiene binah, que tiene discernimiento, puede encontrar la diferencia. Dice entonces Josué: vendrá el Satán y arrebatará de su corazón todo lo que fue sembrado en él. Según la parábola, Josué había dicho: la que cayó en el camino se la comió el ave. Y acá en la explicación dice: vendrá el Satán y arrebatará de su corazón lo que fue sembrado en él. ¿Quién es el ave? El ave es el Satán. ¿Cómo comprendemos esto? Y así de esta manera estamos descodificando estos términos, que repito, no deben ser extraños para la época, pero sí extraños hoy, 2000 años separados de ese momento. Y si nos alejamos aún más del mundo hebreo, y no del mundo hebreo, sino del mundo de los maestros de la Torá, cómo aplicaban los términos particularmente, no comprenderíamos nada. Para comprender entonces por qué Josué dijo se la comió el ave y en la explicación dijo que el ave es el Satán, para esto es interesante notar un Midrash Agadá que fue registrado en el Talmud Babli en el Tratado Sanedrín, página 107a. Un Midrash Agadá, es decir, una explicación del Tanaj, en este caso del libro de Shmuel, una explicación a través de algo sencillo, a través de palabras sencillas para que podamos comprender el mensaje más profundo, la esencia misma. Bien, la explicación es en referencia al segundo libro de Shmuel, capítulo 11, el verso 2. Y al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el techo de la casa del rey, y desde el techo vio una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. Esto dice el libro de Shmuel en referencia a Bat-sheba. Todos conocemos cómo finalizó todo aquello. El Midrash describe entonces, acá en la cita del Talmud, Sanedrín 107a, describe a Bat-sheba como una mujer modesta. Y entonces explica cómo es posible que, si era modesta, era cuidadosa, pudo ser vista bañándose por David. ¿Qué pasó? El Midrash explica que en realidad ella se estaba lavando el pelo, pero lo estaba haciendo de forma oculta, o sea, detrás de una cortina. No se estaba exhibiendo. Pero en ese momento David se paseaba por el techo y entonces el Satán aparece en forma de un pájaro, de un ave. David toma una flecha y le trata de disparar al ave. Pero ¿qué pasó? El ave se alejó, voló y la flecha golpeó nada más y nada menos que en la cortina que cubría a Bat-sheba. Y de esta manera Bat-sheba fue descubierta por David mientras se bañaba, y seguido a esto entonces David desea morar con ella. Bien, esta exégesis, este Midrash Agadá, está basado, por supuesto, aquellos que hemos leído el Salmos capítulo 11, el verso 1 y 2, el inicio del Salmo capítulo 11, es un texto atribuido a David. El texto dice así: en el Eterno me refugio. ¿Cómo decís a mi alma, huye como ave al monte? Porque he aquí, los malvados tensan el arco, preparan su saeta sobre la cuerda para flechar en lo oscuro de los rectos de corazón. Midrash Agadá explica el suceso de Shmuel en base al texto atribuido a David, el Salmo capítulo 11. El Satán, que es la posibilidad de hacer el mal, o sea, es la fuerza interna que tenemos todos los seres humanos por hacer lo contrario, el Yetzer Hará. El Satán se encarna entonces en el malvado cuyas flechas tratan de llegar al corazón de David. O sea, esto es para que peque. El hecho de que la flecha no mate al ave, que significa el Satán, la mala inclinación, sino que dio nada más y nada menos que en la cortina que ocultaba a Bat-sheba, simboliza, según este Midrash, la incapacidad que tuvo David de sobrepasar esta prueba. David dejó ir al ave. En realidad David no le quiso dar al ave. David tenía un deseo por el mal, y en base a este deseo por el mal, un acontecimiento, un suceso que ocurrió, él cayó
falló delante de esta prueba. Por esto dice la parábola, el que escucha y no discierne, es decir, no discierne si es bueno, si es correcto, si es malo. Y por ello dice, vendrá el Satán, vendrá el ave, y arrebatará de su corazón todo lo que fue sembrado en él. El Satán es, en la Mashal, en esta Midrash Haggadah, fue el ave que se presenta cerca de una tentación, para que tú observes y para que caigas. Y en lugar de matar al ave, de opacar el Yetzer Hará, el impulso por hacer el mal, aparece entonces la flecha que, como dice el libro de Salmos que leímos, golpea en los rectos de corazón. Golpeó el corazón de David. Continuamos entonces, después de descodificar y comprender la razón por qué el ave ejemplifica al Satán. Y dice el texto, de ella, de esta semilla también cayó en la roca, donde no hay densidad de suelo, y cuando brotó se secó, porque allí no había mucho suelo. Cuando acaloró el sol sobre ella se incendió y secó porque no tenía raíz. En la explicación de Josué dice que la que cayó sobre la piedra es el que escucha la Devar Elohim, el mensaje, o sea, escucha este mensaje y lo recibe inmediatamente con alegría, el mensaje de la redención, de la restauración de Israel, y lo recibe con alegría. ¿Quién no recibir con alegría? ¿Quién no pudiera recibir con alegría el mensaje de la redención? Pero dice que está sin raíz y está en confusión. Y al venir a ellos un pequeño pesar, un aprieto, el Satán les hará olvidar de sus corazones la palabra del poderoso, el mensaje del Mashiach, de la redención. Vuelvo otra vez a citar el Satán. El Satán es la prueba. Vendrán pruebas y entonces olvidarás este mensaje. Olvidar, no podemos pensar simplemente que es que se nos escapó de la mente, que lo olvidé y ya no me acordé más de él. No, el término shahaj, como hemos explicado en otras ocasiones, se refiere a olvidar, conducirnos de acuerdo a, olvidar, obrar de acuerdo a, en este caso, la Devar Elohim, al mensaje divino, al mensaje del profeta, a la redención. ¿Cuántos decimos queremos la redención? Mashiach, ven ahora. Queremos el Mashiach, pero ¿qué hacemos porque el Mashiach venga? ¿Cuántos obramos de acuerdo al mensaje de la redención? ¿Cuántos obramos con justicia, con equidad? Obrar de acuerdo al Malhut Shamaim, a la restauración de Israel, es obrar según la Torah. Y esto es lo que dice el Mashiach, que todo el mundo puede recibir con mucha alegría el mensaje de la redención, pero pocos actúan base a ella. Muchos olvidan. ¿Por qué? Porque dice que están en confusión, están sin raíz, no tienen emuná, no tienen firmeza. Y cuando viene cualquier aprieto, el Satán, o sea, cuando viene cualquier prueba, entonces se nos olvida actuar, porque no tenemos emuná, no tenemos raíz. Continúa y dice entonces, de la que cayó entre los espinos crecieron y lo opacaron. Y en la explicación dice que la que cayó entre los espinos es la persona que escucha el mensaje y en su codicia de juntar riqueza, el Satán le hará olvidar la palabra del poderoso y no va a haber frutos. Es decir, el que desea la codicia o la riqueza, lo pasajero, en lugar de lo eterno, en la parábola no tenían el deseo profundo con raíz por hacer el bien, entonces son puestos a pruebas. ¿Para qué son puestos a pruebas? Para que triunfen, para que se sobrepongan de los males, como en el caso de David. Entonces en la prueba algunos la sobrepasan y otros no. La prueba entonces es por medio del Satán, es decir, la mala inclinación la cual debemos de vencer en las pruebas. Por esto el Mashiach dice que en la tefilá debemos de decir, no nos lleves a la prueba, líbranos del mal. El mal es el Satán, la inclinación al mal, el mal que tenemos la capacidad de hacer cada uno de nosotros. No nos lleves a la prueba, pero si estamos en la prueba, líbranos de hacer el mal, líbranos de dar riendas sueltas a la mala inclinación, al Satán. Finalmente dice, de ella cayó en tierra buena e hizo fruto y produjo 100, o sea, la primera cosecha 100, después 60 y la tercera 30. En la explicación, como leímos, dice que la que cayó en tierra buena es el que oye el mensaje, es el que lo discierne y hace fruto, como leímos en el segundo libro de Esdras. Recibió la Torá dentro de él, fue sembrada dentro de él y entonces puede dar fruto. ¿Por qué? Porque es una buena tierra. ¿Por qué? Porque es un buen corazón, es un lugar donde se puede sembrar y da buenas obras. Y saca de la primera 100, de la segunda 60 y de la tercera 30. O sea, la persona que recibe el mensaje, escucha la enseñanza del Mashiach,
sobre la redención de Israel y decide ser un talmid de Josué, es decir, tiene un buen corazón y esto hace que desee seguir al rey de Israel, es el que tiene un buen corazón. ¿Qué es el buen corazón? ¿Qué es un lev tov? Para aclarar este detalle, podemos ver en el Pirkei Avot, Perek 2, capítulo 2 y la Mishnah 13. Allí se documentó, la razón de por qué traigo esto es para que comprendamos que son términos claros para la época, no extraños. Hoy, por ejemplo, acá en el mundo occidental decimos, Josué desea un buen corazón, desea que sus discípulos tengan un buen corazón. ¿Qué significa? Tenemos que ir a la época, comprender el término en hebreo. Pirkei Avot, capítulo 2, Mishnah 13. Rabban Yohanan ben Zakkai, que vivió un poco más después de la destrucción del templo, preguntó, dice, una vez a sus 5 discípulos: ¿cuál es el buen camino al que el hombre debe apegarse? Rabbi Eliezer, uno de sus discípulos, dijo: el buen camino es el ojo bondadoso. Rabbi Josué, otro discípulo, dijo: el buen compañero. Rabbi Yosef dijo: el buen vecino. Rabbi Shimon dijo: el buen previsor. Pero Rabbi Elazar dice: el buen corazón. El camino al que el hombre debe apegarse es el buen corazón, lev tov. Entonces dijo Rabban Yohanan ben Zakkai, el maestro: prefiero las palabras de Elazar ante las vuestras, pues en las palabras de Elazar se incluye todo lo que ustedes han dicho. ¿Por qué? ¿Por qué el lev tov? Recuerden, como explicamos en otras clases, que el término tov no es simplemente bueno, sino que tiene un concepto, este significado, tiene un concepto hebreo, más allá del simple término o explicación o traducción de bueno. Tov es sentido de continuidad. Aquello que vamos a usar para algo, eso se califica como tov. Ese vaso que se rompió y ya no podemos usarlo para tomar agua es catalogado como lo tov o como ra. Ese es un vaso que ya no sirve, no es tov. Sin embargo, si ese vaso se va a usar para reciclaje, entonces decimos es un vaso bueno. ¿Por qué? Porque tiene sentido de continuidad. Así, entonces, es el significado de tov, algo totalmente opuesto a lo pasajero, a lo que no tiene sentido de continuidad. Si alguien logra cultivar un corazón tov, un corazón que aprecie y valore lo bueno, o sea, lo que tiene sentido de continuidad, esto es todo lo bueno, las misvot, la esencia de la Torah, la voluntad de Hashem. Si alguien logra cultivar un corazón así, entonces esa es la llave para todo lo demás, dice Rabban Yohanan ben Zakkai. Para un ojo bueno, o sea, para ser dadivosos, para ser buen compañero, para ser buen vecino, etcétera, etcétera. El corazón es el centro de todo en el ser humano. Y esto lo sabemos por lo que dijo Salomón. Dijo Salomón en el libro de Proverbios capítulo 4, por encima de todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Para el mundo hebreo el corazón piensa. Por eso dice en Bereshit que los pensamientos del corazón del ser humano eran de continuamente al mal. El corazón en la literatura hebrea piensa, habla. El corazón es quien ordena al cuerpo. Como dice Salomón, cuando la sabiduría entre en tu corazón y el conocimiento sea placentero a tu espíritu, entonces entenderás el temor del Eterno y encontrarás el conocimiento de Hashem. En Proverbios capítulo 2. El corazón es el que ordena al cuerpo. Así que la persona con la condición de un lev tov, de un corazón que se dirige a hacer lo bueno, es la persona que puede discernir y comprender las enseñanzas de Josué. Esto es lo que quiere decir en todos los libros que se narra esta parábola. Concluyen diciendo que la tierra buena es el corazón bueno. Es la condición del discípulo. Pero en esta tradición que encontramos sobre la parábola de Josué, en el libro de Toldot de Josué, vemos que se habla del número 100, el 60 y el 30. El 30, el 60 y el 100 para los oyentes, los discípulos de un rabino, hablan de una estructura de tiempo. Una estructura de tiempo por la que pasaron los hijos de Israel desde la salida de Egipto hasta recibir la Torá. Esta estructura está grabada en la Torá, de manera que solo aquellos que hayan escuchado o hayan leído la Torá podían comprender las palabras de Josué. Esto habla de la redención de Egipto.
desde la salida hasta el recibimiento de la Torá en Sinaí. Para comprenderlo, entonces comencemos con el número 30. Leemos en el libro de Shemot que los hijos de Israel llegan al desierto de Sin 30 días después de haber salido de Egipto. 30 días después de haber salido de Egipto significa después de haber oído el llamado, después de haber oído el mensaje de la redención por medio de Moshe, tal como cualquier discípulo en el primer siglo escucharía el llamado de la redención por medio del Mashiach. Este es el primer paso, escuchar, y cuando escuchas comienzas a obrar. Como ya dijimos en otra ocasión, Shema no significa solamente escuchar, sino también que significa obedecer. De hecho, en el lenguaje hebreo no existe el término obedecer. El término obedecer, por supuesto, en el hebreo moderno sí lo hay, pero en el hebreo del primer siglo, de la Torah y demás, no existe un término para obedecer, sino solamente Shema. Obedece. Este es el primer paso. Pero hay un segundo paso, es el del cual Yahushua ejemplifica con el número 60. En el capítulo 19 de Shemot, vemos que Hashem les ordena 60 días después de salir. Están en Sinaí y Hashem ordena a los hijos de Israel a santificarse. Luego leemos que Moshe recibe esta orden directamente de Hashem y cuando se las transmite al pueblo les dice: absténganse de mujer. ¿Por qué? Porque para lograr Kedushá, que fue la orden de Hashem, es necesario Perishut, es necesario la abstinencia. El sentido más profundo de la separación, de la abstinencia que se exigió en Sinaí a través del Midrash, del exégesis, a través de lo alegórico, vemos que la separación es del rol masculino. Dice: absténganse de mujer. La única verdad por la cual un varón se abstiene de mujer es para no tener relaciones maritales con ella. Por naturaleza, el varón es quien entrega y la mujer es la que recibe, o sea, es la receptora. Es un principio en nuestro mundo, en cualquier circunstancia, cualquier ámbito, físico, espiritual. Por ejemplo, el hombre es la forma y la mujer es la materia. Por lo tanto, la materia recibe la forma y se adapta a ella. El ejemplo que siempre pongo en este caso es una mesa. Una mesa está compuesta de materia y forma. Digamos que la mesa es madera, ¿cierto? La mesa es madera que viene de un árbol y la forma es una mesa. Cuando el ser humano se refiere a la mesa, no se refiere a la materia con que fue hecha la mesa, sino a su forma, la mesa. Lo que primero percibe la persona es la forma y luego la materia. La materia y la forma se unen y ambos logran entonces algo maravilloso. Así que Hashem e Israel podemos ver un ejemplo de esto que estamos diciendo en Hashem y Israel. Hashem es la forma e Israel es la materia. Por eso Hashem es el esposo, Israel es la esposa. Nosotros somos el medio, o sea, nosotros, Israel, somos el medio para que Hashem pueda manifestar la luz en este mundo. Nosotros nos adaptamos a la forma de Hashem. En Sinaí, entonces, teniendo esta Agadá, esta parábola en nuestras mentes, en el Sinaí, Moshe pidió a los hijos de Israel que se abstuvieran de mujer. Esto significa que Israel se conduzca como receptores, no como el varón, como el que entrega, sino como mujer, como receptores. ¿Por qué? Porque en este caso íbamos a recibir una nueva forma, íbamos a recibir la Torah. Pasamos entonces al número 100. En el libro de Shemot, el capítulo 24, leemos que Moshe subió por 40 días al monte Sinaí para recibir la Torah. Y estos 40 días más los 60 que leímos anteriormente, que fue cuando estaban los hijos de Israel listos para purificarse, ahora los 60 más estos 40 días equivalen a los 100 días culminantes en los que Moshe finalmente recibe la Torah. Cuando recibimos la Torah con un corazón tov, un corazón que se proyecta a hacer solamente el bien, puede la Torah entrar en ese corazón y hacer frutos. El mensaje en general es el siguiente, el mensaje de la parábola. El sembrador no se detiene a pesar de que hayan malos suelos,
a pesar de que hayan suelos no apropiados para recibir la enseñanza, a pesar de que existan personas, hijos de Israel, que no quieran escuchar, que tengan ojos y no quieran ver, que tengan oídos y no quieran escuchar. El sembrador no se detiene, así como sucedió con los profetas. Ellos anunciaban un mensaje divino, un mensaje de restauración, lo que los hijos de Israel deben hacer para retornar en Teshuvá. Lo mismo enseñó Yohanan Hamadvil, lo mismo enseñaba el Mashiach. Algunos escuchaban, otros no. De hecho, ningún profeta del Tanaj, si leemos su historia, veremos que completó su tarea. Ningún profeta vio en sus días cumplirse sus anuncios. Solo aquellos de Lev Tov que recibieron el mensaje del profeta y actuaron de acuerdo a él, recibieron tranquilidad, recibieron Yeshua, restauración, liberación de las iniquidades. Y Josué estaba invitando a todos los que escucharan, o sea, a todos donde él estaba sembrando, estaba invitando a todos a tomar una decisión. Recuerden que este es el objetivo de las Meshalim. Recuerden, la decisión. Te hago una parábola, te bajo del mundo espiritual este mensaje para que lo entiendas, pero además de que lo entiendas, necesitas hacer algo, optar por una decisión. La decisión es, en este caso, ser discípulos de Josué, recibirlo como el rey Mashiach y por ende recibir el Malhut Shamayim. El factor determinante es, dice el Mashiach, Lev Tov, un corazón enfocado en lo bueno, un corazón enfocado en la espiritualidad, no en lo pasajero. Si nos enfocamos en lo pasajero y escuchamos este mensaje, vendrá el Satán, van a venir las pruebas, vendrán las dificultades y el Satán daremos rienda suelta a hacer el mal y entonces olvidamos el mensaje. Cuando hacemos el mal, estamos olvidando actuar de acuerdo al mensaje. Ya no es un Lev Tov, es un corazón que está inclinado a lo pasajero. Es un Lev Ra, un corazón malo. Por esto decía Josué, de un corazón bueno sale lo bueno, de un corazón malo sale lo malo. No en sentido de que hagan cosas malas específicamente hablando, sino que de un corazón que busca la espiritualidad, lo que tiene sentido de eternidad. Dijimos el significado de Tov, lo que tiene continuidad. Un corazón bueno busca eso. Un corazón que está basado en lo malo, esto es Ra, lo pasajero, lo limitado, ¿qué puede hacer en el mundo? Y decía entonces el Mashiach, la realidad, no todos están capacitados para hacerlo. Todos los que escuchan el mensaje de la redención estarían interesados. Seguro que sí. ¿Quién escucha el mensaje y no está interesado? Todos, aunque tengan un corazón Ra, un corazón Tov, todos los hijos de Israel estamos deseosos por el Mashiach, por la redención. Pero es en dependencia del corazón. Algunos abandonarían el mensaje, unos por su envolvimiento en asuntos pasajeros, otros sin duda con mucha alegría recibirían el mensaje, pero no tenían raíz, no tenían emuná, no tenían perseverancia y olvidarían por cualquier motivo, por cualquier dificultad. No hay emuná en Hashem, pero hay otros que sí escuchan, entienden y actúan en base al mensaje de la redención. Estos son los discípulos que busca el Mashiach. Y a pesar de que no todos tenían este corazón, el Mashiach seguía buscando. Seguía el sembrador sembrando. Todos ellos saldrán de Egipto. Todos los de buen corazón vamos a salir de Egipto. Seremos redimidos así como a la cosecha de 30. El que escuchó y salió de Egipto es aquel que estuvo en el desierto de Sin a los 30 días. Salió de Egipto, abandonó el mal. Otros no solo les bastará con la redención de Egipto, la redención física por decirlo así, sino que harán todo lo posible por vivir de acuerdo a las exigencias, aunque tenga que separarse de goces pasajeros. La midat pirshut, la cualidad de la abstinencia, abstenerme no solamente del mal, sino de lo que puede ser permitido, pero quizás en dependencia de mi condición en aquel momento no me es apto, no me es bueno. Por esto decía el Mashiach, buscad primeramente cumplir con el Malhut Shamayim, con la exigencia de la espiritualidad para bajar el Malhut Shamayim, el dominio de la soberanía, la soberanía divina sobre Israel y sobre el mundo. Busca esto primero y lo demás viene por sí solo, como consecuencia de que buscaste
el Malhut Shamayim. Lo más importante es la emuná, la perseverancia, la firmeza, porque sí van a venir pruebas, pero la emuná sobrepasará cualquier prueba. Eliminaremos al Satán, al Yetzer Hará. La mala inclinación no tendrá poder sobre nosotros. Y este mensaje del Mashiach aún está presente entre nosotros, porque es una realidad para todos los hijos de Israel. Después de oír esta mashal, no podemos dar media vuelta, sino que, como dije, tenemos una decisión que tomar. Recibimos el Malhut Shamayim, esto es, nos conducimos según el Malhut Shamayim, esto es, nos conducimos en base a la redención o no. O tenemos oídos y no queremos oír, ojos y no queremos ver. Entonces, si recibimos el mensaje con un buen corazón, con discernimiento, entonces salgamos de Egipto. Salgamos de Egipto, comencemos saliendo de Egipto, lleguemos al desierto de Sin, al día 30. Hagamos esta cosecha primaria. Luego, avancemos hasta el propio monte Sinaí. Avancemos hasta el propio monte Sinaí. Separémonos, abstengámonos de aquello que tenemos que abstenernos para lograr la Kedushá, para lograr convertirnos en un canal a través del cual Hashem pueda manifestar en nuestro mundo físico, que logremos ser una nación modelo. Recibamos finalmente la Torah. O sea, vivamos de acuerdo a la Torah. Esto sucede con el número 100. Moshe sube a adquirir la Torah. Y esta Torah, por supuesto, aprenderla con nuestro maestro, la luz del mundo, el Mashiach, el rey de Israel, Rabenu y Josué de Nazaret. De esta manera doy conclusión, esperando que haya sido de mucho interés para todos ustedes y que, sobre todo, podamos traerla a nuestro diario vivir, que es el objetivo de las Meshalim. Las Meshalim no son historias del pasado, son historias constantes para los hijos de Israel. No olvidemos el contexto de las Meshalim. Israel, Torah, maestros y discípulos dispuestos no solamente a escuchar y aprender, sino a obrar. Quiera Hashem que sea así. Que sea así.